Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a esta tu casa, B&B Consultoría Empresarial. Estamos muy contentos el día de hoy de estar con la psicóloga Gabriela González, directora, fundadora de Factor Humano Consultoría. Gaby tiene 14 años de experiencia en el ámbito de capital humano. Es psicóloga, es grafóloga, coach ontológica. Y bueno, durante tu carrera te has enfocado más bien mucho al área de capital humano, a la parte de selección de colaboradores. Así que Gaby, bienvenida porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las claves para seleccionar colaboradores, ¿cierto? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Grace, por la invitación. Gracias a los que puedan vernos o los que se empiezan a conectar posteriormente. Y sí, estamos ahorita para hacer una plática y hablar de lo que me apasiona, de lo que me gusta y dar pues tips, ¿no? Ante esto que es la parte de la selección y el reclutamiento en las empresas y más en estos tiempos. Gaby, ahorita con lo que estamos viviendo de la pandemia, es una realidad que hay mucha gente buscando más oportunidades laborales o distintas oportunidades laborales. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, bueno, antes que nada, pues bueno, poder hacer un poquito la parte de reconocimiento al área de recursos humanos, al área a veces donde yo siempre he dicho que somos el sándwich en la organización. Y bueno, en esta parte de la pandemia, pues no han cambiado mucho las reglas del juego porque, pues, si bien o mal, ahorita el departamento tuvo o tiene ahorita todo un gran reto, toda una gran presencia, tanto de los colaboradores que están integrándose, reincorporándose a la organización y tanto a los que por alguna situación, bueno, van a reintegrarse en estos momentos. Y bueno, es que el área de recursos humanos es multidisciplinaria. O sea, nosotros de la parte de recursos humanos somos desde los expertos en finanzas, o tenemos que ser como los expertos en finanzas, hasta lo que es un terapeuta, ¿no? Aunque no lo seamos, la persona que está al frente de esta situación me va a comprender mucho que pues hasta llegamos a hacer eso. Bueno, yo lo soy de formación, pero hay personas que no y tienen que hacer esas funciones. Y te comento, las reglas no han cambiado mucho, puesto que ahorita en la nueva normalidad han sido igual el cañón de batalla que va al inicio por todos estos cambios que están sucediendo. Y bueno, específicamente ahorita de toda el área, más para que nada en las empresas MIPIMES, que son el 95-98% de ese sector a nivel país, en donde la parte multidisciplinaria es esencial, en donde tienen que saber de todo y ahorita pues esta parte de plática es enfocado a poder dar tips, herramientas, que como la vieja normalidad, eh, solamente son pequeños matices y pequeñas herramientas y evolución que vamos a ir haciendo durante el transcurso hasta que nos volvamos a habituar o tener procesos para esta nueva normalidad. Oye, Y Gaby, esto que comentas me parece sumamente interesante porque bien dices tú, ¿no? Es un reto enorme de por sí el hacer una labor pues bastante de psicólogo, de terapeuta. Y ahorita pues hay además mucha más, digámoslo así, posibilidad de elegir colaboradores. Me imagino que este reto se incrementa, ¿cierto? Sí, es correcto. Y también quisiera como brindar esta parte donde el sentido humano, que ya se venía viendo
hagan de cuenta que casi como el trabajo home office, que ya se venía trabajando en algunos sectores, en algunos países más que en otros, con esta parte de lo que está sucediendo, pues nos vino a dar el empujón a poder trabajar, a poder salir de nuestros límites para poder experimentar esta nueva forma de trabajo. Igual en la parte de nosotros como recursos humanos, en la parte de selección de personal, donde las entrevistas ya las hacíamos por teléfono, ya las hacíamos a veces por videollamadas, sin embargo, no era tanto el porcentaje porque todavía por procesos, por políticas o simplemente por uno mismo de que, ay, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué pensarán? Que no es lo mismo el contacto, el verlos, cómo poder hacer la entrevista y verlos, ¿no? Realmente todos sus gestos, sus posturas o la información que nos vayan a dar. Eh, pues básicamente con esto es, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero con un sentido más humano. Eso es tal vez lo que nos vino a enseñar tanto en esta parte de nosotros como empresa o como la persona que está seleccionando y como el candidato, ¿no? Poder quitar lo que antes venía como conocidos a la parte de selección de personal cuando iban a pedir trabajo y hacían una entrevista donde la postura del reclutador era yo tengo el poder, vamos a ponerlo así, o el mando, y el candidato se sentía nervioso. Actualmente en las nuevas generaciones o en la nueva forma de ir a hacer esta parte de contratación o de pedir trabajo ya iban cambiando. Y con esto simplemente es, el sentido humano es muy importante porque, bueno, estamos colaborando junto con personas. Tanto en la empresa es yo que te doy, cómo te brindo, cómo te doy un soporte de conocimientos, de experiencia y claro, del lado económico y tanto tú como laborador, cómo me contribuyes a mí como empresa con tus capacidades, con tus talentos eh, en esta parte, ¿no? Con una forma de ganar, ganar. Eso es lo que más considero yo desde mi experiencia y desde mi punto de vista el, la importancia, ¿no? O el efecto que tuvo. Y bueno, en base también a esto, el propósito también es dar tips o claves. En este caso, por ejemplo, cuando las entrevistas ya son más por videollamada o por la llamada en sí, donde lo único que tienes es la voz del colaborador, poder verificar o tener herramientas que nos permitan hacer una valoración como primer filtro de una manera muy objetiva y tener como la forma de saber si es el colaborador idóneo o el candidato idóneo para nuestra vacante. En base a esto, bueno, yo trabajo mucho lo que es grafología, lo que es el test de colores, lo que es Cleaver y bueno, la parte de los test proyectivos. Que ahí va el primer tip, que la parte del test proyectivos, ahora sí que independientemente de políticas o de el giro o la importancia de la empresa, yo recomendaría que esas pruebas tendrían que implementarse o hacerse después de que el candidato tenga un perfil adecuado en un 80% para nuestra vacante. ¿Por qué? Por el tiempo. Estas pruebas que yo les estoy comentando son pruebas con las que a mí me han gustado porque sé estar horas y horas y entrevistando y reclutando y para tener también toda esta parte de calidez humana de no soy despachador, sino tener esta parte de conversación, de tener el tiempo con nuestro candidato, de que también sean prácticas, que yo te pueda tener rápidamente una información, una validación para ver si es idóneo. Entonces, el test de colores, que muchos los han de ocupar, lo recomendaría después de que el candidato sea un 80% viable, solamente como para una parte de corroboración. También, bueno, lo que ocupo mucho es la parte de grafología, porque a través de ahí pues te da muchas referencias sobre las características tanto de rasgos de personalidad tanto conscientes como inconscientes. Y básicamente buscar los talentos natos o las competencias adquiridas para verificar si nuestro candidato es viable para nuestra vacante o si lo tiene y únicamente nosotros como empresa contamos con una capacidad de irlo desarrollando para
explotar esas capacidades que tiene y ser como una parte de formación dentro de la organización. Ese es el sentido que vemos en estas pruebas o en estos test. Me parece bien enriquecedor todo lo que estás comentando. Y de hecho, pareciera que en una sola frase dijeras muchas cosas que se pueden pues, ir desmenuzando, ¿no? Por ejemplo, muchas veces uno se pregunta si cuáles son como las competencias, ¿no? Que digámoslo así, el colaborador se puede preparar para demostrar y cuáles son las que, de cierta forma, pues, aunque quiera o no, se pueden percibir. Estas dos pruebas que mencionas, a diferencia de los famosos test que cuando uno de repente llega a algún cargo en una computadora, te dan esas competencias que son como más inconscientes, como no sé cómo llamarlo porque yo no soy psicóloga, pero como más que son tuyas, que naciste con ellas, que son innatas. Sí, son los talentos natos. En la parte o en el mundo de los recursos humanos, voy a empezar un poquito con la parte de entrevista. Como lo comento, como en la vieja normalidad, la entrevista puede faltar algún test, cualquiera, más cuando son MIPYMES. Lo único que tienen es la entrevista directa. Entonces, como en la vieja normalidad, en esta nueva normalidad también necesitamos de esa entrevista como nuestro último feeling, ¿no? Que es la parte, tanto puede ser la entrevista de manera digital o uno a uno, frente a frente. Entonces, lo que verifico mucho en la parte de entrevista, que como repito, en el mundo del recurso humano lo conocemos como entrevista por competencias, pero yo les daría como más, o a mí me gusta mucho aplicar más, basada en fortalezas, en poderme ubicar más en la fortaleza de la gente. Y la gente tiene dos tipos de fortalezas, una fortaleza que es la nata y una fortaleza que es la adquirida. Es decir, yo a través de mi formación profesional he aprendido a hacer muy bien algo. A lo mejor de miles de cosas que he elaborado, he aprendido a hacer algo muy bueno. Y natamente yo traigo también ya un talento que puede ser desarrollado o no puede ser desarrollado. Por eso me gusta poner en las publicaciones o cuando armamos los cursos o cuando tenemos ya los cursos, me sorprende que a veces la gente ni siquiera se sabe o no se ha percatado de que es talentoso, sino en el momento en que se aplican los test, porque bueno, primeramente para poder verificar bien la prueba, siempre vivo en la filosofía de que primero es en uno y después en los demás. Les digo, bueno, es que tú eres talentoso en esto, y así de, por eso me gustaba platicar y en base a la plática vendía. Por eso, los números y yo era la que me acercaba a mi mamá y le llevaba las cuentas. Por eso, ¿no? Y ahí empezamos a verificar que sí lo tiene. Entonces, verificamos que hay gente que ha sido talentosa o que es competente, pero porque así se ha desarrollado a través de capacitaciones, a través de, no sé, 10 años en el mismo puesto, 5 años en el mismo puesto, y a través de eso ha sido el feeling de esa competencia. Y hay personas de que se descubren los talentos, de que de por sí son nacidos para ello. Entonces, esas dos, ahora sí que unidas, fortalece más la parte del ser, la parte del ser tanto profesional como personal de nuestros colaboradores. Y en base a eso también, a veces está la parte de la política de la empresa, donde no te preocupes, solamente es como basados en la actitud, nosotros te formamos. Entonces ahí es donde yo verifico mucho esta parte de los test de los resultados, en donde tal vez ni lo sepa, pero yo sé que sí se puede desarrollar, y además la empresa le brinda toda esta plataforma para poder desarrollar esos talentos que a lo mejor ni siquiera él lo sabe, o que ya lo sabe pero no ha encontrado cómo explotarlos, ¿no? Entonces, por eso ahí podemos desde un inicio filtrar
que estos van a desarrollarse, estas personas ya traen esas competencias, estos van para determinados puestos, puestos que no podemos empezar de cero, sino ya tenemos que tener una experiencia principal o importante o primordial. Bueno, y ya vamos haciendo esta parte de colocación de nuestra gente dependiendo de los resultados. Y también otro punto importante es que tenemos que corroborar esos resultados. A veces en las grandes empresas, ya sean cadenas o ya sean empresas muy, muy grandes, internacionales, podríamos también decir, ya hay un software, ¿no? A lo mejor, ¿qué te parece? A lo mejor ya tienen, no sé, 25,000 pruebas, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas también habríamos que verificar los resultados que nos está arrojando la prueba para cómo lo corroboro, cómo cruzo esa información entre los resultados y yo que estoy viendo con el que tengo enfrente, ¿no? A mi candidato. Y esto ha ocurrido mucho en la parte donde nosotros los reclutadores estamos en la parte de no, algo no me cuadra, ¿no? Algo no me cuadra, ¿no? Esta es la parte de los resultados, pero esta es la parte de la entrevista, pero esta es no. Y empezamos a decir, bueno, y es que, y ya después en nombre de Dios, ¿no? Y espero que no se me vaya y este sea el indicado. Entonces también es importante que a través de la entrevista saber hacer las preguntas idóneas que harían que yo corrobore dicha información de los test. Digo, ahorita es como algo muy, muy rápido y muy breve, pero como les decía yo, en una entrevista es de todo, de todo, sacamos de todo, tanto de entrevista por competencias, entrevista la más antigua y arcaica que tú puedas tener. Eh, y ahí podemos corroborar esta parte de la información que nos está arrojando en el test, tanto del software, tanto de lo que yo veo con la persona, con lo que me dice, con las respuestas que me dice, y hacer este match donde digo, ok, esto ya es más objetivo, ya es validado y poder tener estas herramientas. Pero como en todo, pues no, Gaby, no me voy a pasar haciendo toda esta validación en una hora de entrevista y aplícale más pruebas y aplícale esto. Entonces, por eso me voy más con estas pruebas, que a lo mejor en algunas empresas podría parecer un primer filtro, para algunas lo es todo, de verdad. O sea, he trabajado desde las micro, pequeñas y medianas, donde, o sea, esto es como todo mi proceso, ¿no? Y necesito todas esas herramientas y necesito que esas herramientas realmente me arrojen información para que entonces yo pueda retener este talento, fidelizar a mi talento y, bueno, poder crecer juntos, tanto la empresa como el candidato. Retomando parte de lo que nos compartes, pudiéramos decir que entonces la parte de el perfil, iba a decir descripción de funciones, pero no, antes de eso el perfil del puesto, la entrevista y las pruebas, esos serían como, digamos, los tres elementos indispensables para una correcta selección de colaboradores. Sí, 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 o sea, el primer paso, básicamente, como menciono aquí, a lo mejor no me voy a enfocar mucho en las grandes empresas, me voy a enfocar más a las empresas que puedan tener de 150 colaboradores hacia abajo, hasta 200, ¿no? Todavía, sí, o sea, realmente aplica para todo. Eh, Principalmente es verificar la filosofía organizacional de la empresa. Me encantó una frase que una vez una colega comentó sobre, no importa qué tan arcaica sea tu empresa, no importa. Lo importante es que tú sepas realmente esa filosofía y la parte de hacia dónde se dirige, ¿no? La empresa, para en base a eso poder hacer esta parte de tu descripción y tus funciones y atraer al personal idóneo a el perfil de tu empresa. Casi, casi como en los cursos de capacitación que les digo a los reclutadores. A ver, si tú vas a seleccionar a tu novio, pues ¿qué necesitas primero? ¿O qué necesitamos primero para seleccionar a nuestra pareja? Pues no, ¿verdad? Dice, no, pues sí, pues primero necesitaría verificar, pues, físicamente como lo quieres, personalidad como lo quieres,
pero es algo que no hacemos, ¿no? De repente es así como, véngase, ¿no? Y listo, y después empiezan toda la cuestión. Es igual como el contrato de la empresa, ¿no? Pues, ¿y para qué puesto? Para el que sea, ¿no? Yo necesito como ese trabajo. Por eso también es importante que también por parte de los candidatos sepan la parte como de cómo hacer esta sinergia con la empresa con la que van a contratar. Bueno, independientemente ahorita de la situación, que a veces ahorita a lo mejor no importara la sinergia, sino es una parte importante la parte de trabajo. Entonces, bueno, primero necesitaríamos como esa parte de descripciones y funciones de puestos bien delimitadas, pero mucho antes la parte de filosofía de la empresa, para en base a eso poder reclutar a nuestro personal. Ya que tengamos todo eso interno, entonces ya se empieza toda esa parte de nuestra selección, de la parte de las pruebas y todo el proceso. Pero muchos, y creo que tú no me dejarás mentir, Grace, porque tú también estás en la parte de consultoría, en la parte de procesos, en la parte de políticas y todo eso, que ahí es a veces el cuello de botella donde tenemos que desatorar no tanto lo del personal, ¿no? Sino verificar esto. Si tú no quieres a personal sin experiencia, pues bien, bueno, tendrías que tener una plataforma de cómo poder desarrollar eso, ¿no? Porque si no entra en la parte de conflicto donde, bueno, te contraté, sí, pero ¿qué voy a hacer? Pues yo le dije que no tenía experiencia, alguien me dijo que me iba a enseñar, el que me iba a enseñar está ocupado haciendo otra cosa, ¿no? Y bueno, y entonces ahí deserta el personal y el de recursos humanos dice, ay, tanto que me consiguió, tanto que me costó conseguirlo, y básicamente sí era un buen colaborador, pero los buenos colaboradores pues van a ver esta parte y saben que pueden conseguir otro trabajo en otra empresa. Entonces sí es todo una parte con el área de recursos humanos que, como bien comento, pues son multidisciplinarios y más que nada en empresas donde son MIPYMES. Sí, ahí Yo es. creo, mira, yo la verdad es que tengo experiencia básicamente en el área comercial y bueno, también en el área de calidad. Nunca he estado en un área de recursos humanos directamente, solo como consultor, pero yo creo que es una de las áreas más importantes de las empresas, si no es que la más importante. Amigos de ventas, tápense los oídos. Y creo que la verdad se enfrentan a retos muy grandes. Esto que acabas de decir es bien común cuando uno da consultoría, muy cierto. De repente no se tienen las descripciones de funciones y los perfiles de puestos, o se tienen pero no están articulados con la misión de la empresa, o se tienen las dos cosas, pero el jefe de área dice, pues, qué padre, pero es que mi amigo es el idóneo para... Entonces es un arte, la verdad, a todo lo que se enfrentan nuestros amigos de dirección de capital humano. Es un reto grande. Sí. Y bueno, tenemos por aquí saludos a Sua Marta, que nos hace el favor de hacer una pregunta, Gaby. ¿Te la puedo leer? Claro. Marta nos dice, buenas tardes. Muchas gracias por compartir. ¿Qué tipo de pruebas se aplican en una entrevista de trabajo? Saludos. ¿Qué pruebas se aplican en una entrevista de trabajo? Bueno, pues va, igual nuevamente volvemos como a la parte central, pero considero que de verdad, no es, ahora sí como dice, ¿no? ¿Quién habla mal de su pan? Pero básicamente de todas las pruebas que yo he visto, dependiendo también del del nivel jerárquico de la empresa, eh, yo confío mucho en la parte del test de colores, en la parte de Cleaver, que por mucho ha sido la prueba de años y tal vez muchos han decidido cómo cambiar porque pues a lo mejor ya está el candidato, sabe cómo contestar, pero para eso necesitamos como esta parte de cruce de información para que sepamos cómo y dónde. Y me ha tocado verificar que realmente a veces confiamos tanto en el software que perdemos de vista esta parte de poder yo saber interpretar y que no
cuesta mucho, sino solamente es el saber, ¿no? Porque a veces no le podemos sacar mucho jugo a los resultados de Cleaver y el test de colores. Y bueno, por ende ahorita el de grafología, desde que la persona te lleva su solicitud de empleo o su CV con firma y su nombre, tú ya puedes tener una evaluación de la personalidad. Ya puedes identificar los talentos y las competencias laborales del candidato. Desde ahí tú ya empiezas a verificar si realmente va para el puesto. Digo, lo comento desde mi experiencia, es eso. Después es el test de colores donde va validando si la persona tiene esos talentos que se requieren en el puesto. Y posteriormente es el Cleaver. Hay personas que, yo ahí en el test de colores también verifico el nivel de inteligencia, eh, la parte de competencias como si es sociable, si va a ser persistente, toda la parte, ¿no? De rasgos. Y en el Cleaver corroboras cómo la persona, qué competencias tiene y por qué sucedieron o por qué se ha desarrollado o por qué el resultado es así. Haces como esta parte de, ya entendí, es por esto. De acuerdo al historial, a su CV, que me menciona que fue, no sé, facturista, de archivo, bueno, ahí se va. Entonces corroboro con el Cleaver que me está validando esa información. Y claro, la entrevista. Hay nuevas pruebas, como les comento, hay infinidad de pruebas que ya cada vez van saliendo más. Pero en especial son las que manejo y son las que me gustan por el tiempo. En grafología, inmediatamente donde tú estás viendo la solicitud o el CV, tú ya estás teniendo una evaluación. En el test de colores te lleva 2 minutos la aplicación y en el momento que la persona está eligiendo, tú también estás teniendo esta parte de información. El Cleaver se tarda un poquito más, pero no más de 15 minutos. Y bueno, hasta ahí. Y de ahí, por eso el de los test proyectivos, que ya es como más profundo, nos vamos bajando más de niveles, sí los recomiendo, pero después de que tu candidato sea el 80% viable. O sea, ya que hayas aplicado estas pruebas, entonces, pero hay personas que a veces dicen, no, pues es que sí, vamos con las pruebas. Y también hay que tener mucha información en cómo poder interpretar estos test, porque los test proyectivos se va mucho a la parte inconsciente profunda de la persona, y si lo interpretamos a nivel psicológico, clínico, no, pues no contratamos a nadie. Ahora sí que les comento esto y les he comentado también a mis participantes en esos cursos, porque y cómo delimitar el cómo evaluar esas pruebas a un nivel netamente laboral, objetivamente laboral. Eso también es importante saberlo, porque a veces nos vamos por el lado muy clínico y tampoco es bueno. Y bueno, de ahí en fuera, pues se puede aplicar a las pruebas de Mohs o los de Thermomerry. Bueno, tú me puedes ir con los demás. Sin embargo, en lo personal no las aplico por el tiempo que se lleva y esa información yo la obtengo directamente con estos test. Entonces me ahorro. Una vez más, Gaby, son muchos retos a los que se enfrentan, porque ¿cuántos años se estudian, ¿no? Psicología, aprender a interpretar todas esas pruebas y luego no hacer un análisis meramente clínico, sino objetivo para la posición. La verdad es que yo creo que se convierte en un arte el que llevan ustedes a cabo. Y precisamente en ese tono tenemos por aquí un comentario de Pico Ra, que nos comenta, la batería de pruebas se debe aplicar dependiendo del puesto al que aplica el candidato. Y incluso pregunta, ¿cómo que no cuesta mucho la psicometría? 5 años y medio de carrera en psicología. Ok. Un poquito se entrecortó un poquito lo último, no lo alcancé a escuchar. Comenta Picorra, ¿cómo que no cuesta mucho la psicometría?
5 años y medio de carrera en psicología, que es parte de lo que comentábamos, a lo mejor no se inició de esa manera, porque comentabas que, bueno, que la psicometría a lo mejor como que no llevaba tanto tiempo, pero creo que te referías a la aplicación, ¿no? Ah, ok. Eh, sí, básicamente porque en la parte de lo que es, hay pruebas psicométricas y hay pruebas proyectivas. La diferenciación es que las pruebas psicométricas generalmente son cuantitativas y las pruebas proyectivas eh, son, vamos a poner, subjetivas a interpretación. Ese es... Perfecto, sí, de hecho. Ok, ando perdiendo un poquito el audio, no, se entrecorta mucho la parte de lo que me comentas y ya lo último ya no lo escucho. No te preocupes, Gaby, te decía que también tenemos el comentario de Gabriela Fernández por de decir que las pruebas no dan resultados malos, a menos que sea la prueba de honestidad. Jajaja. Ja, ja. Pero las pruebas te dan una visión general de la persona y su alcance. Sí, claro, sin duda, sí. De hecho, o sea, todas las pruebas pues, han nacido para ello, ¿no? Para poder evaluar. Y de ahí ya sería como dependiendo el puesto, dependiendo la empresa, dependiendo mis recursos, dependiendo a lo mejor también con qué me acomodo, a lo mejor también qué voy a evaluar, porque también aparte de estas pruebas, pues, también a veces las empresas adquieren esta parte de pruebas técnicas a través para validar conocimientos y bueno, es un mundo dependiendo mucho de la empresa, ¿no? De su capacidad, de su función, de su giro, bueno, de todo. Pero sí, somos el departamento, si no el más importante, el más quisquilloso, porque realmente somos los que estamos con la gente y nosotros, pues somos, yo le llamo mucho que somos sentipensantes, sentimos y pensamos de maneras distintas. Entonces, a veces también en los cursos les digo, ¿y qué es lo más importante de la empresa? Y pues ya sabes, todos los de recursos humanos, ¿no? Ah, la gente, nosotros. Y pues no, la verdad no, porque si no hay finanzas, si no hay clientes, como lo vemos en este momento, pues no hay trabajo, ¿no? Y tampoco hay forma de cómo contratar a gente. Si no está el empresario que visionó cierto negocio por las necesidades de cierto cliente, pues tampoco hay chamba, ¿no? Eh, sí, es también lo que le decía yo, no es así como viene el director y dice, híjole, este joven como que tiene necesidad, voy a crear el reparto a domicilio. No, esto todo se crea a través de las necesidades de clientes y pues de todo es un conjunto, maquinaria, instalaciones, todo se hace uno y que son importantes. Sin embargo, la parte de nosotros como recursos humanos, pues somos la parte más quisquillosa porque son la interacción con la gente. Y eso pues es bastante. Por eso les digo a los colegas que si están, cuando se trabaja en consultoría o en capacitación, es que la parte primordial es amar la parte del área, tener esa pasión por la gente y la otra, mucha tolerancia a la frustración, ¿no? En la frustración no en el sentido de alguna cuestión de políticas o internos de la empresa, sino porque de cierta manera como empresa es cuando dices, ya cumplí mis vacantes, ¿no? Ya no tengo 0 vacantes o tengo una vacante. Y de repente, el mensajito en la madrugada y te dicen, ¿sabe qué, Eli? Pues ya no voy a ir, ¿no? Ya no voy a poder ir, ya disculpe, adiós, y yo así como, ¿cómo si me lloraste, no? Pues son gajes del oficio que tenemos nosotros en la parte de reclutamiento y selección. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. A mí me gustaría pues platicar mi experiencia porque bueno, yo tomé con colegas
pues es importante conocernos entre nosotros, nuestro trabajo, porque bueno, hemos colaborado en conjunto, tu consultoría con la mía, y yo tomé contigo el curso de pruebas de Cleaver y de colores, porque hablando de saber, amigos de recursos humanos, que la gente que nos enfocamos hacia comercialización, pues todo ese tipo de pruebas son oro puro para conocer la personalidad de la gente y nos sirve mucho en las ventas. Y yo me quedé sorprendida, ¿verdad?, de los resultados de las pruebas, porque definitivamente, o sea, sale ahí clarita tu tendencia para ciertos puestos. Sí, salí como vendedora. Y el cruce de la información entre Cleaver con colores es asombroso. O sea, te dice cosas que tú así como que, no, ¿cómo pudiste saber eso, no? Sí. Entonces, esto que tú comentas de que usar la información, pues es yo creo que una súper herramienta, ¿no? Sí, es básicamente esa validación, porque como digo, o sea, de pruebas no paramos. Tanto empresas que sí pueden adquirir el software o las herramientas, como personas que no, ¿no? Pero aún así tenemos que llenarlos de muchas baterías que nos van a arrojar datos. Y aquí la cuestión es nosotros volvernos este feeling de verificar la validez de cada una de las pruebas y más la parte de entrevista. Y por ejemplo, bueno, no sé si ya vamos finalizando, pero para los que nos están viendo o nuestros reclutadores, si es que ellos son a veces esta parte como de preguntas y tú le dices, ¿para qué naciste? ¿O qué es lo que más eres o sabes hacer de bueno? ¿O en qué eres bueno? Más que nada, ¿qué eres bueno? Pero que no lo hayas aprendido. O sea, cuando tú le haces esa pregunta, realmente la mente se va así de, o sea, espérame, espérame, porque realmente ni yo, ni yo he podido verificar eso. Y ahí hacemos esta parte de información que básicamente nos vamos a la parte del ser, a la parte de los talentos natos, únicamente con esa pregunta. Y ahí podemos corroborar porque ustedes lo van a ver. Si no, empiecen a hacer sus prácticas. Y la otra pregunta es, ¿qué es algo que tuviste que aprender y que ahora te sale muy bien? Y es lo que mejor sabes hacer. Y eso sí, como hablando laboralmente. Entonces también la mente se va para allá y empieza a decir. Y eso que te está diciendo la gente, tú puedes hacer el cruce de información con la parte del test de colores, el test de Cleaver y con la parte de grafología. Todo eso te lleva a esta información donde se está validando todos estos datos del candidato. Es cierto, Gaby, esas dos preguntas a mí me impactaron, porque como que nunca te las planteas, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando comentamos que si bien es cierto que el área de recursos humanos es muy importante, pero que si no hay clientes, bueno, pues tampoco hay trabajo, Gabriela Fernández nos hace favor de comentarnos. Sin embargo, si no tienes el personal que cuide de tu negocio como si fuera propio, no hay clientes. Qué bonito comentario también, ¿verdad? La adecuada selección de los colaboradores te lleva a tener gente que cuide tu negocio como propio. Sí, y para y eso... hay una pregunta aquí. Okay. Adelante, Gaby, adelante. No, es lo que comentábamos y es muy cierto, ¿no? Esta parte de por eso el dueño, el director, todo esto tiene que tener bien clara esa filosofía para que en base a eso se permee toda la parte de tus procesos y al final tengas ese tipo de candidatos que cuiden de acuerdo a tus valores, a tus principios y pues hacia donde tú quieres dirigir tu organización. Por ello es la importancia de todo esto. Así es. Muy cierto, lindo comentario. Sua Marta nos pregunta, de acuerdo a la norma 35, ¿aplican en la selección de personal? Aplican en la norma, en la selección de personal en cuanto a que el tipo de pruebas.
Dice, de acuerdo a la norma 35, aplican en la selección personal. Básicamente ahorita lo que se está viendo con la norma es toda esta parte como del sentido humano dentro de la organización. Le viene a dar un poquito esta pauta de la selección en donde nosotros, que claro, es parte importante de poder verificar más aún tus pruebas, tus baterías, porque ahí también podría detectar que, bueno, al menos, a lo mejor no tanto en cuanto a los nuevos candidatos, sino a tus colaboradores que ya están, el que tú detectes esto, puedes detectar conflictos en cuanto a estrés, en cuanto a alguna cuestión de problema de personalidad, todo eso que es muy válido para esta norma que está siendo implementada dentro de las organizaciones, que es algo, como les comento, que ya es algo que era importante, pero finalmente lo que es la parte de las necesidades vienen a empujarnos a voltear y realmente decir, oye, sí, necesitamos hasta un psicólogo dentro de la organización, porque a veces nuestros reclutadores no son completamente psicólogos y ahí es donde carecemos en esta parte, ¿no? Donde a veces dices, bueno, es que yo contraté a esta persona porque tiene este perfil, pasando 8 meses, de repente viene un declive en su desempeño y dices, bueno, ¿qué está pasando? Entonces yo necesito la interpretación de pruebas, de baterías, de la aplicación, y claro que estos, como muchos test, te arrojan esta información, en donde si es puede ser una cuestión de estrés laboral o es un estrés en base a una cuestión de problema familiar. ¿Y cómo vas a poder distinguir estos dos? Pues bueno, a veces no nos da la vida, si es una empresa multidisciplinaria de nuestro DRH, para poder detectar todo esto. Gaby, cuéntanos, estos maravillosos cursos de la parte de Clipper y de colores, ¿lo vas a tener próximamente? Sí, de hecho lo tenemos ahorita para brindarlo el 1 y el 8 en la nueva modalidad de línea. Esto también nos ha permitido poder hacer esta parte de los cursos ahora en línea, y claro que también desde ahí vamos a poder practicar el cómo poder yo aplicarlos siendo desde esta pantalla, ¿no? Desde esta línea. Y cómo también hacerlo con una sola llamada. Eso es lo bueno. Le digo, yo la parte de colores le tengo mucha, es ahora sí que es mi caballo de batalla, porque lo hacemos tan viable que con solo preguntar la parte de los colores vía telefónica, tú ya puedes tener un diagnóstico y un resultado. Claro que se necesita enseñarles el cómo, ¿no? El cómo hacerlo, porque parece que el test parece desapercibido, ¿no? Ah, no, es que es el test, no, lo había visto, pero no, no creo, o simplemente es otra información, pero como les comento, es como sacarle jugo a los test sencillos, prácticos y con mucha información, y como en todo hay que corroborar con una batería y básicamente con una entrevista. Tampoco quiero decir que los test son ahora sí que como los chicos millennials, la neta del planeta, no, todo se tiene que validar y hacer el curso de información con todas nuestras baterías, y entre más baterías, mejor va a ser nuestra evaluación objetiva. Pues ya está, si les interesa saber un poquito más acerca de estas dos pruebas que nos acaba de compartir la psicóloga Gabriela González, la voy a dar a que por favor al finalizar esta plática nos ponga aquí en los comentarios la fecha y la información, por si alguien quiere sumarse. ¿Todavía te queda lugar para el curso? Sí, claro que sí, y más cuando es en esta parte en línea, pues nos abre muchos muchos espacios, muchas facilidades. Realmente es algo que todos venimos a aprender con esta parte de la contingencia, donde sí, en algún momento los voy a hacer en línea, ¿no? Pidiéndome a lo mejor los de Oaxaca, oye, necesito una capacitación, ¿no? Oye, quiero en Veracruz, no, pues sabes que es que nada más los doy presenciales, ¿no? Entonces aquí nos vinieron como a dar el empujón así de, pues si no lo haces en línea, pues tampoco vas a tener cómo comer.
Entonces, pues esto es de todo, ¿no? Es todo lo que se empieza a acomodar, todo lo que se ha venido, es, yo le digo a veces, necesitamos pasos de la vieja normalidad, adaptándonos a la nueva. Pues Gaby, muchísimas gracias por toda esta aportación. Muchas gracias para todas las personas que nos acompañaron, que se tomaron el tiempo de poner un comentario, de hacer sus preguntas. Abraham Diana nos comenta interesante e importante. Sua Marta nos dice muchas gracias, me agrada el interés que toman estos temas. Los colaboradores son parte principal de la empresa. El trabajo que realizan ustedes como selección de personal es de gran valor. Okay. Así que no nos queda más que agradecer a todos ustedes que nos acompañan y a Gabriela González por su tiempo y por todas estas herramientas y claves que nos acaba de compartir. Gaby, ¿quieres comentar algo? No, solamente dar el agradecimiento para las personas que estuvieron preguntando o haciendo un comentario. Muchas gracias por el tiempo, por la parte de estar con nosotros aquí y bueno, esperemos que muy pronto nos veamos y con gusto pues la parte de las herramientas pues las vamos a poner ahí en la fecha, cómo vamos adquiriendo, se van abriendo cada uno de los talleres y claro, con un costo de contingencia. Ahora sí que aquí yo lo que digo, la filosofía que tengo es que esto nos vino a enseñar la parte de un ganar-ganar, ¿no? La parte de irnos preparando, pero también sé la parte económica y bueno, es eso, el poder hacer el intercambio y poder seguir avanzando sin tanta incertidumbre ya. Muchas gracias Gaby por compartir tu tiempo, tu experiencia y la información y que tengan todos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Igual, muchas gracias, Grace por la invitación. Un placer Gaby, como siempre. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego.